anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Versículo 2: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos más sido atractivo. Dice, para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ¿pueden decirles si no le bajan un poquito? Por favor. Bien, gracias. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mis siervos, justos a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí nos podemos nosotros dar cuenta de todo lo que padeció Jesús. El libro de Isaías, del capítulo 40 al capítulo 66, hermanos, tomen asiento. Transcurrieron, lo escribió Isaías 681 años antes de Cristo. Fíjense lo que viene a ser un cumplimiento después de 681 años. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, pero estos del capítulo 40 al 66, 681 años. Quiere decir que todo se cumplió. No le dijeron, a ver, lo que dice Isaías lo vas a tener que hacer, sino lo que dijo, lo que había dicho Dios a través de su palabra, tuvo el cumplimiento. ¿Sí? El libro de Isaías, como decimos, fue escrito aproximadamente 681 años antes de Cristo. Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufrido, en vez de un rey glorioso. Fue muy diferente, ¿verdad? Dice, Dios trabaja a menudo en formas inesperadas. La fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, sufrimiento y misericordia. Este varón de dolores lo despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor, y hasta el día de hoy sucede lo mismo.
Algunos lo rechazan porque se le oponen, otros desprecian a Cristo y su gran don de perdón. Y sí, mucha gente nosotros les hemos podido hablar de Jesús y no quieren. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la gran oportunidad de aceptarlo, a lo mejor no el primer día que nos hicieron mención de Él, pero sí Dios preparar nuestro corazón y de decir, si Él está interesado en mí, yo quiero estar interesada en Él, ¿no? Así es que Dios trabaja verdaderamente a menudo y en esas formas inesperadas. Esperaban un rey glorioso, a un Mesías, pero sin embargo, ¿qué fue lo que vino a hacer? Un humilde, y por ser siervo humilde, dijeron, este no califica para ser el Mesías que nosotros queremos, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, para Dios no hay ideas, nadie le vamos a dar ideas de las cosas que nosotros podemos creer que son las mejores. Dios había tenido a bien a tener a Jesús como el Mesías a través de su humildad, de su amor y de su obediencia, ¿sí? Por eso mucha gente en ese tiempo rechazó. Muchos le seguían, ciertamente por escuchar la palabra. Muchos fueron sanados, creyeran o no creyeran, ahí estaban y decían, pues a ver si es chicle y pega, ¿no? Aquella mujer con flujo de sangre durante 12 años y se había gastado todo su dinero, y esta mujer decidió seguirlo y decir, si tan solo tocase yo el manto de la orilla de su manto, sería yo sana. Y esta mujer fue sana. Esta mujer llegó con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo hemos llegado a Jesús? A lo mejor con situaciones, a lo mejor no de una enfermedad, pero sí de una enfermedad espiritual que no teníamos. Por eso cuando decimos de los niños, de los tales es el reino de los cielos, y no se los impidáis, a veces en muchas personas y en muchos matrimonios y en muchos hogares, hermanos, lo que menos se llega a dar es un alimento espiritual para la familia. ¿Por qué razón? Porque a veces en nosotros está más el que ellos el día de mañana, que tú seas el mejor arquitecto, el que tú seas el mejor abogado, lo que yo no tuve que tú lo tengas, el mejor carro o el mejor puesto de un trabajo, y queremos ver una brillantez. Nada más reflejémonos aquí lo que Jesús hizo. Un siervo humilde, no de buen parecer, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Ese varón de dolores, experimentado en quebrantos, como nos dice aquí en la escritura, dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, que fue lo que vimos hace 8 días, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo más le desearemos. Hace 8 días vimos que en tierra seca, porque no venía, aunque venía del linaje de David, pero José no era de la realeza. Sin embargo, ¿qué fue lo que tomó Jesús? El corazón de José, el corazón de María. Y ahí fue donde dispuso, con la humildad de ellos, fue dispuso a nacer al humilde Jesús. Y son de las cosas que a veces decimos, pues no llegamos a entender. Dejó su trono y su gloria por venir a pagar el precio y salvación por todos nosotros. Entonces fue varón de dolores, experimentado, porque experimentó el quebranto, los golpes, el rechazo, ¿sí? Y cuando vemos eso, oye, qué tarea tan difícil. Qué tarea tan difícil. A veces a nosotros nos hacen algo y dura el odio y el rencor, quién sabe cuánto tiempo. Y sin embargo él, como oveja al matadero, ¿no? Como dice la escritura, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, fíjese bien, nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y decimos de primera mano, quiero agradecerte, Jesús. ¿Sí? Varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque si nosotros hemos dicho que hemos sufrido, no hemos tenido ni la mitad de lo que experimentó Jesús en quebranto y en dolores y en azotazo y todos los azotes que le dieron. ¿Sí? Dice, habiendo experimentado los dolores más fuertes del rechazo, ¿verdad?, de los golpes, mantuvo su asociación con estos y no se alejó de ellos. No, ni allí se quedaba. Eso quiere. Adelante. Se tiene que cumplir lo que dice la Escritura 681 años antes de Cristo. No se alejó de ellos. No, ni aún de un desconocido tan melancólico. Estuvo presente. ¿Se le otorgan a dolores y quebrantos? Sí, los llevó sin culpar su suerte. Los cargó sin aminorarse ni hundirse bajo de ellos. Ay, me apretaron el dedo. Y dice aquí que se llevó sin culpar su suerte, los cargó sin aminorarse ni hundirse bajo ellos. La carga era pesada y el camino largo. Sin embargo, no se cansó, sino que perseveró hasta el fin, hasta que pudo decir en las 7 palabras, consumado es. Y ahí fue cuando acabó todo ese dolor, toda esa persecución, todos esos azotes, hasta ahí acabó, cuando dijo, consumado es. Recibió golpes y moretones. Cristo fue afligido, golpeado y abatido. Sus tristezas le lastimaron, sintió dolor a causa de estas. Por eso era el rostro triste, ¿no? Dice, le tocaron en el lugar más tierno, especialmente cuando Dios era deshonrado y cuando fue abandonado por él en la cruz. Cuando le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ante tal maltrato pudo pensar y decir, me has desamparado, cuando era lo que tenía que padecer por cada uno de nosotros. A valorar esa salvación tan grande, hermanos. ¿Sí? A lo largo de mucho tiempo fue atormentado y golpeado con la lengua. Cuando se le cuestionaba y contradecía, cuando se le ponía bajo el peor personaje y toda clase de maldad se decía en su contra. Demonio tienes, le decían. A nosotros nos dicen demonio tienes y le hacemos honor al que a la mejor traemos, ¿no? Le hacemos honor, ¿no? Y sale a relucir el enmascarado de plata que traemos ahí disfrazado. Fíjense, hermanos, cuántas situaciones en nuestra vida hay de las cuales tenemos que agradecer a Dios y Jesús haciendo un grande sacrificio porque tú y yo tuviésemos paz. Les decía hace 8 días, nació en un pesebre, nació en un lugar donde no tenía la categoría necesaria. ¿Qué puede salir de bueno de Galilea? ¿No?
Y sin embargo, hermanos, fíjense cuánto menosprecio por la lengua se dio. Sin embargo, Jesús vino y cumplió con el cometido, ¿sí? Recordando que 100% hombre, ¿le dolieron los golpes? Ay, es que era Dios, a él no le dolían. Pero por supuesto que era 100% hombre. Y le dolió como a ti te duele la caída, como a ti te duele la descalabrada que se te llega a hacer. Claro que nos duele, pues a Jesús también le dolió, ¿sí? Y aquí lo dice ahorita que leímos este capítulo 53, cuando se le cuestionaba y contradecía, cuando se le oponían bajo el peor personaje y toda clase de maldad se decía en su contra. Finalmente recibió golpe tras golpe por medio de la mano de la creación, de aquellos hombres que decían: crucifícale. Tenía heridas y latigazos. Cristo fue azotado no con la restricción ni la misericordia de la ley judía, que no permitía que se diera más de 40 azotes ni al peor de los ofensores, sino que se le trató conforme a la ley romana. Su flagelación fue sin duda mucho más severa, puesto que Pilato tenía la intención de que fuese el equivalente a su crucifixión. ¿Se imaginan? ¿Se ensañaron? Totalmente. Valoremos lo que hemos sido comprados a precio de qué. Sin embargo, se probó que era tan solo el prefacio de esa crucifixión. Imaginen en la cruz, después de no dormir toda la noche, después de ponerle la corona de espinas, después de haber sido azotado, ¿verdad? Y Pilatos pudo decir: esto puede ser una ¿cómo se llama? Una flagelación, fue flagelado, ¿verdad? Y precisamente tenía la intención de que fuese el equivalente a su crucifixión, pero sin duda, hermanos, fue mucho más severa. Sin embargo, se probó que era tan solo el prefacio de esa crucifixión. ¿Dónde más te podía doler? ¿Dónde más le podía doler? Las manos, los pies, ya la cabeza la traía ensangrentada, el cuerpo lo traía todo molido, todo moreteado, todo ensangrentado. Y sin embargo, muchas veces despreciamos ese grande sacrificio y no valoramos lo que hoy tenemos, y es motivo de valorar. Esto de ir caminando por todo este momento de Cristo, hermanos, es precisamente para valorar el grande y enorme sacrificio que Él hizo en la cruz por todos nosotros, porque la paga del pecado era la muerte para nosotros, mas el regalo de Dios fue vida eterna. Nosotros pecamos y lo recibimos y Él nos da la dádiva de la vida eterna. Fíjense qué regalo hace, ¿no? Después de tanto golpe y tanto sacrificio, ¿verdad? Se le hizo el mal y se abusó de él. Se le cargó de lo que era perfectamente inocente, por sanar, por ayudar, ¿sí? Por todo eso fue, y por decir que era el Hijo de Dios. Uy, qué cosa tan terrible has dicho. ¿Cómo te pones a decir que eres el Hijo de Dios? ¿No? Se le cargó de lo que era perfectamente inocente, se le cargó de lo que Jesús no merecía. Fue doblemente oprimido y maltratado. La opresión es una aflicción profunda. Ha hecho que muchos hombres sabios enloquezcan, como dice Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo oprimido, se mantuvo y se mantuvo afligido. Él se mantuvo dueño de su propia alma. Cuando nosotros llegamos a tener alguna opresión, alguna situación, hermanos,
Hay gente que cae en depresión fuerte, y esto era como para caer en una depresión fuerte, después de tanto rechazo, después de tanto golpe, después de llevarlo y de acusarlo como un malvado cuando no lo era el Salvador del mundo. Por eso aún en la cruz, ¿verdad? Dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que están haciendo conmigo, no saben lo que están haciendo. Ahí su perdón y su amor. Justificándonos. Porque Él no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Lo que merecíamos Él lo llevó por nosotros. Fue juzgado y encarcelado. Se procedió contra Cristo como un malhechor. ¿Con quién fue crucificado? Con 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí? Se procedió contra Cristo como un malhechor. Fue prendido y llevado, ¿no? Cuando fueron por Él, después de haber orado en Getsemaní, y salió, y el buen Pedro queriendo, ¿qué traen contra Él? Vengan conmigo, ¿verdad? Sin embargo, tenía que dejar, entregado por Judas. ¿Lo conocían? Claro que lo conocían a Jesús. O sea, no fue, dice, no vayan a hacer que nos equivoquemos de Jesús. Y Judas les dijo, yo se los voy a entregar. ¿No? Recibió 30 monedas de plata y después se ahorcó. Cuando nosotros hablamos de un padecimiento como el que tenía que pasar Jesús, y en esos momentos, y estaba con Él, fue de sus discípulos, sin embargo no le importó eso, pero fíjense que ya estaba destinado para eso. Tuvo la oportunidad en esos momentos de no haberlo hecho, pero escrito estaba y se tenía que cumplir. Por lo tanto, fue algo que fue verdaderamente tremendo. Fue juzgado y acusado, tuvo su juicio y después fue condenado conforme a la ley de su tiempo. Dios inició un proceso contra él. Le juzgó conforme a este proceso en contra de él. Le juzgó conforme a este proceso y lo encerró en la prisión de la tumba, en cuya puerta se colocó una piedra para sellarle, para que no saliera. Ya se acabó los disturbios, ya se acabaron los milagros, ya se acabó que dice que era el Hijo de Dios, ya se acabó, sellemos con una piedra. ¿Tenía que acontecer? Tenía que acontecer. ¿Estaban vigilando ahí en la tumba? Ya ves que dijo que al tercer día iba a resucitar. A los discípulos y a muchos se les olvidó, pero a los guardias no. Los guardias estaban ahí presentes. Fue cortado por una muerte inoportuna, 33 años. Una persona sana no se muere a los 33 años, a no ser que lo asesinen, como fue Jesús, ¿no? Fue cortado por una muerte inoportuna. Se le dio muerte y una sepultura con los malvados, puesto que fue crucificado entre los 2 ladrones como si hubiese sido el peor de los 3. Sin embargo, fue enterrado con los ricos, puesto que lo sepultaron en la tumba que pertenecía a José de Arimatea. ¿Escrito estaba? También lo acabamos de leer. Un miembro honorable del consejo. Aunque murió con los malvados conforme al curso común de lo que acontecía con los criminales, debía haber sido enterrado con ellos en el lugar donde había sido crucificado. Mas sin embargo, Dios había dicho de antemano en Isaías 53 que iba a ser enterrado entre los ricos. ¿Cumplida? Misión cumplida.
Dice, Cristo sería enterrado con los inocentes, con los ricos, como marca de distinción puesta entre él y aquellos que realmente merecían morir, incluso en sus sufrimientos. Hoy que sabemos el costo, y yo creo que muchos lo hemos sabido, pero hoy quisimos recordarlo, hermanos, y preparar nuestro corazón. Estamos para finalizar el año y si Dios nos permite empezar otro año, pero tener la conciencia en lo que estamos creyendo, hermanos, y en quien estamos creyendo, y en quien nos salvó, en quien murió por nosotros, en quien ha hecho de nuestras vidas diferentes, en quien ha sido, hermanos, el ser más sacrificado por el rescate de cada uno de nosotros. Si no nos conmueve esto, entonces no nos conmueve nada. Entonces llegamos a tener un corazón insensible. Cuando vemos a un atropellado, ¿nos conmovemos? Cuando a alguien que asaltan, ¿nos conmovemos? Claro que nos conmovemos, hermanos. Al final es un ser humano. Ahora en la semana falleció un vecino que vivía solo hace unos años atrás. Él vivía ahí cuidando a sus papás. Los papás murieron y él se quedó solo. Pero tuvo una enfermedad que le cortaron una pierna. Entonces él vendía enchiladas ahí en un puestecito que tenía de su casa. Es una casa como de 3 pisos. Pero él ya no se podía mover porque le habían cortado una pierna. Entonces me recuerda mucho de él porque él vendía enchiladas. Y todos los muchachos ahí, de estos muchachos que luego les platico que estamos orando por ellos, espero que ustedes me estén ayudando a orar por ellos, iban y se metían mucho ahí con él. Y pasábamos y él se ponía ahí en la ventana, bueno, en una puerta ventana que tenía, ponía su basura ahí para que alguien de los vecinos ayudara a recogerle la basura y la tirara. Entonces íbamos algunos le llevaban de comer, porque no estaba nadie con él, ninguna de su familia. No sé si tuvo más hermanos, si tuvo hijos, yo no sé, pero el punto es que estaba solo. Y resulta que el día martes, no, el miércoles, salimos a la comida y en esos momentos vimos una ambulancia. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues había muerto don Fernando, solo, sin ninguna persona que lo asistiera en esos momentos, ¿no? Y vemos la tristeza de muchas personas, ¿no? Y nos conmueve ver una persona que a lo mejor pudo tener familia, pero que no pudo ser atendido, que alguien se lo pudo haber llevado a su casa de su familia para atenderlo y nadie lo pudo atender. Nadie lo quiso atender. Fíjense, a veces a lo mejor tuvieron algunas fricciones con él, algunas situaciones, hermano. Cuando la gente no conoce de Dios, así procede. Te dejo solo, no me importa que estés manco, que estés lisiado, no me importa. Fíjense a veces el corazón que se tiene. Imagínense si ese corazón llegásemos a tener nosotros, cuando después de todo lo que sufrió Jesús por nosotros, para liberarnos de ello. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros cambiemos de vida. Cambiemos de vida. Conozcámosle de primera mano. Agradezcamos por el enorme sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Claro que nos conviene estar en Él. Claro que nos conviene. ¿Sí? Cuando ya no hay cigarro en la vida, nos libra de una enfermedad en los pulmones. Cuando ya no hay situación de alcohol, nos libra del hígado, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad? De cirrosis.
Cuando traemos tantas raíces de amargura en nuestro corazón, de cánceres y de situaciones que pueden ser, hermanos, parte de lo que hemos engendrado en nuestra propia vida, Cuando nosotros vemos todo lo que Él pagó para que tú y para que yo tuviésemos salvación y vida eterna, no tenemos con qué pagarle más que siendo agradecidos y dejando la transformación que Él siga haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Eso ya lo sabemos, hermana, ¿sí? ¿Lo vivimos? Eso es lo importante, el que cada día en nuestra vida lo vivamos. Estamos por finalizar este año. Yo no sé, solamente nosotros sabemos lo que hemos hecho a lo largo de este año. Agradecidos, bendecidos, cuidados, teniendo una casa, teniendo el sustento, ¿sí? Teniendo que taparnos, resguardándonos del agua, del frío. Aún tenemos este lugar donde venimos y podemos escuchar la palabra de Dios. Donde si hace frío, ahí está el café calientito para que en esta temporada de frío tomemos un cafecito caliente, ¿no? Y de tal manera Dios ha provisto para nuestra vida de una manera diferente. Por eso Cristo, el siervo sufriente, verdaderamente tiene que hacer mella en la vida de cada uno de nosotros. Verdaderamente agradecer. Ahorita las enfermedades, ¿no? Estornudos. Pues que vengan los virus. Que vengan, pues díganme nomás, ni modo de encapsularnos, hermanos. ¿O nos vamos a encapsular? Pues no nos podemos encapsular. Me decía mi hijo, no te saludo de beso porque no te la vaya a pegar. Le digo, hijo, pues pégamela, si me la va a pegar otra gente, que me la pegues tú, pues pégamela tú, pásame los virus tuyos, son familiares, ¿no? Al final son familiares, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que tenemos que tener un corazón grande de gratitud. Grande, pero muy grande. Pero demostrémoslo a través de obedecer. Una vida transformada, porque dice la palabra de Dios que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe, es otro el que nos ha dado esta nueva vida. Entonces, por lo tanto, tenemos que agradecerle infinitamente lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. De primera mano, es que me lo platicaron, es que me lo dijeron, pero yo lo estoy viviendo de primera mano. Amén. Y gratitud en todo. Y si algún día te quejas por cualquier situación, nada más recuerda todo lo que Él tuvo que padecer, porque tú y yo tuviésemos paz, porque tú y yo tuviésemos una vida libre de pecado, ¿sí? Porque la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto que hemos aprendido como grandes, y a los padres jóvenes que están enseñando a sus hijos y los traen a la iglesia, tienen que ir aprendiendo lo que es Jesús en sus vidas. Amén. ¿Para qué? Les dice ahí en el libro de Eclesiastés a los jóvenes que antes de que vengan los malos días en los cuales los jóvenes no hallen contentamiento, ¿no? Así es que en esta tarde, hermanos, no tiene que haber más que gratitud en nuestro corazón por esto que estamos viviendo, ¿sí? Así es que ¿cuántos agradecemos a Dios por lo que Él hizo y sigue haciendo en la vida de nosotros? Amén. Eso tiene que ser, hermanos, pero vivámoslo, que se note que está Jesús en nuestros corazones, que se note que está Él ahí. No querramos que los de afuera lo noten, porque los de afuera no lo tienen, pero nosotros que sí lo tenemos, tenemos que hacerles a ellos notorio quién vive en nosotros, quién pagó ese precio tan grande por la vida de nosotros, ¿sí? Y ayudemos a esa gente. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Y ahí está lo que Jesús ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, agradezcamos por todo lo que el Señor tiene para nosotros y disfrutemos de esta novedad de vida que tenemos. Amén.
Agradezcamos porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque es misericordioso, porque vamos y le pedimos y Él viene y nos ayuda, nos da lo que necesitamos. Dice que pedid y se os dará. Y así lo hace conforme a su voluntad. Hay cosas que a veces no quiere Dios que lleguen a nuestra vida y las retiene y por un bien para nosotros. Pero la misericordia de Dios sigue vigente y sigue presente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Tú eres el único, Padre, que puedes conmover el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy nos has dado, Señor, la enseñanza de todo el sufrimiento que tuvo que llevar tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, recordamos esa parte donde tuvimos a través de Él la salvación, pero a través de un grande sacrificio. En el Antiguo Testamento eran sacrificados animales, cordero. Y en el Nuevo Testamento vemos cuando dice Juan que este es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Antes era únicamente cubierto el pecado, pero cuando vino Jesús lo quitó. No solamente lo cubrió, sino lo quitó y lo borró de nuestra vida. Por lo tanto, Señor, agradecemos infinitamente por ese enorme sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos cuando estemos, Señor, tentados a hacer cosas, Señor, que lastimen, Señor, lo que tú hiciste como sacrificio por nosotros. En esos momentos que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, porque antes íbamos y hacíamos lo que nosotros se nos pegaba en gana. Mas ahora los que te hemos recibido, dice que es otro el que nos ciñe, es otro el que nos lleva a hacer las cosas como tú deseas que sean, Señor. Por lo tanto, tu gracia, ese regalo tan grande que tenemos, mi Dios, lo debemos de valorar verdaderamente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Permítenos conocerte de primera mano. Has tenido mucho, has sido muy bueno con nosotros, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestro pecado, sino conforme a tu grande misericordia. Nos has justificado pues por la fe y tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas palabras, Señor, que llenan nuestra vida de bendición, que llenan nuestra vida de vida. Muchas gracias por todo ello, Padre. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta tarde y te agradecemos infinitamente en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que esto que hoy nos llevamos, Señor, a través de esta palabra, Señor, la hagamos memoria todos los días, porque dice ahí que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, cuando se participa de Santa Cena, Señor. Pero sí recordaremos, Señor, cuánto sacrificio y a qué precio fuimos comprados, Señor. Por lo tanto, hoy, Señor, permítenos ser agradecidos, que vean en nosotros, Señor, la gente que no te conoce, lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos. Vamos a iniciar una semana más, Dios. Y deseamos que tú vayas al frente, que tú nos guardes, nos libres de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Agradecemos por esta palabra, mi Dios, y permítenos ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, esclarece nuestra mente y nuestro corazón, Padre, y permítenos, Señor, compartir con aquellos que no te conocen, Dios. Ayúdanos, mi Dios, y valorar cada día infinitamente, Señor, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos en esta tarde y te damos las gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.